Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Bien, hermanos, vamos a iniciar. La palabra de nuestro Dios, hermanos, es, como habíamos hablado, preciosa. Y nosotros nos encontramos ahora a un personaje en la Escritura que es conocido por nosotros. Todos conocemos a Moisés. Y conocemos todo lo que Moisés ha hecho. Ciertamente, hermano, nosotros nos encontramos, para poder tener un contexto de lo que está hablando el libro de Deuteronomio, que Moisés se encuentra casi a punto de entrar a la tierra prometida. Se encuentran antes de pasar el Jordán. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que Moisés está hablando a su pueblo y le está dando las indicaciones correctas, las cuales el pueblo debe de obedecer cuando se encuentren en la tierra prometida, hermanos. Ciertamente nosotros podemos ver, hermanos, que el trabajo de Moisés fue un trabajo muy grande, hermanos. Un trabajo en el cual le llevó muchos años de su vida, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que lo que estaba haciendo Moisés, hermanos, era cumplir con las promesas que Dios le había hecho a sus padres. ¿A quién se está refiriendo? La promesa que le había hecho a Abraham. Se estaba cumpliendo en este momento y el pueblo de Israel iba a ser introducido a una tierra donde fluía leche y fluía miel, hermanos. Podemos ver, hermanos, que en este libro de Deuteronomio, el contexto que nosotros tenemos, hermanos, es que el pueblo de Israel fue llevado a Sinaí. En Sinaí el pueblo de Israel recibió su ley. Dice la palabra de nuestro Dios que estuvieron ahí por un año antes de salir de Sinaí. Y después se fueron directamente a la tierra prometida, hermanos. Ya conocemos la historia, hermanos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Pero desde que salió Sinaí, hermanos, hasta esta parte de la Escritura, han pasado 40 años, hermanos. 40 años en el cual el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Estuvieron en Sinaí un año después de haber salido de Egipto. Después de salir de Sinaí, dice la palabra de nuestro Dios, que estuvo vagando 40 años en el desierto y todavía no podían entrar a la tierra prometida, hermano. Podemos ver en esta parte de la Escritura cómo Moisés está exhortando al pueblo a que obedezcan la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel es un pueblo santo para el Señor, y que el Señor los ha escogido no porque sean muy buenos o porque sean un pueblo que tengan algunas ventajas sobre los demás pueblos, sino que Dios los ha escogido por puro amor y por pura misericordia al pueblo de Israel, hermanos. Y vemos cómo Moisés está cumpliendo con el pacto que Dios había hecho precisamente a Abraham, y se está cumpliendo, hermanos. Veamos lo que está sucediendo, hermanos, trasladándonos un poco a lo que el Señor le dijo a Abraham, hermanos. Si nos vamos al libro de Génesis, hermanos, desde el capítulo número 12 hasta el capítulo número 24, nos vamos a encontrar, hermanos, el desarrollo de la historia de Abraham, hermanos. No la vamos a leer toda. Es una historia preciosa que deberíamos de leer en nuestros hogares, hermanos. Y no solamente leerla, sino analizarla y estudiarla de una forma clara, qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham. Primeramente el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela
y vete al lugar donde yo te voy a indicar, porque tú vas a ser bendecido y porque de ti nacerá una nación grande y poderosa, le estaba diciendo a Abraham. ¿Qué pasaría si llegas a tu hogar, hermano, y tu esposo te dice a la esposa: nos vamos a salir de nuestro hogar y nos vamos a ir donde el Señor nos está indicando? La reacción a lo mejor de la mayoría de las esposas dirían: pues ¿qué te pasa, no? Si nosotros estamos aquí bien en este lugar, ¿por qué me tengo que ir a otro lugar a vivir? Pero veamos cuál es la reacción de Abraham. Abraham lo que hizo es obedecer a las palabras del Señor. Dice la palabra de Dios que no salió solamente Abraham, sino que salió Sara y también salió Lot. Y entonces cada uno de ellos, dice la palabra de Dios, que salieron y se fueron a donde el Señor les había indicado. Y a través de este peregrinaje de Abraham, hermanos, una vez, otra vez, y vez tras vez, hermanos, el Señor le estaba diciendo a Abraham: sé perfecto delante de mí y obedece mis mandamientos, y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. De tal manera que Abraham estaba escuchando la voz de Dios. Y nuevamente Dios le decía a Abraham que su descendencia serían como las estrellas. Si las podía contar, así sería su descendencia. Podemos ver también cómo le dijo que su descendencia sería como la arena del mar, grande y numerosa, de tal manera que era incontable la descendencia que iba a salir precisamente de Abraham. Pero veamos, hermanos, algo que parecía imposible delante de los ojos de Dios, de los hombres. Abraham ya era una persona muy grande, de muchos años, igual que su esposa Sara. Y todavía el Señor le dijo a Abraham que tendría un hijo. Algo a lo mejor imposible para el hombre, porque su esposa era estéril. Y aún así, Abraham creyó en la promesa del Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios que al pasar el tiempo, Sara concibió y dio a luz un hijo varón y le puso por nombre Isaac. Y la palabra de nuestro Dios dice que Isaac fue un deleite delante de los ojos de Abraham y delante de los ojos de Sara. Qué bonito es que el Señor te dé un hijo cuando tú ya estás en una edad muy grande, hermanos. Pero veamos ahora lo que el Señor le está pidiendo a Abraham. El Señor le está diciendo a Abraham: dame a tu hijo y ofrécemelo en holocausto. Pareciera contradictorio, hermanos, como de mi descendencia iba a haber una gran multitud como la arena del mar, iba a haber una gran multitud como las estrellas. Si ahora a mi propio hijo me lo está pidiendo para que yo lo sacrifique y para que lo ofrezca como holocausto a Jehová. Y aún así Abraham obedeció la palabra del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios que tomó la leña, tomó todo lo necesario para el holocausto y tomó a su hijo Isaac y se fue al monte donde Dios le había dicho que tenía que ofrecerlo en holocausto, hermano. Y antes de que Abraham arremetiera contra Isaac con un cuchillo, dice la palabra de nuestro Dios que el Señor lo detuvo. Lo que estaba haciendo el Señor es precisamente probando la fidelidad de Abraham hacia Dios. Y podemos ver ciertamente cómo Dios bendijo a Abraham en gran manera, es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Al pasar el tiempo, hermanos, pues podemos ver, hermanos, al ver a su hijo ya grande, hermanos, que Isaac
necesitaba tener una pareja, necesitaba tener una esposa. Pero Abraham conocía perfectamente la ley de Dios. Y le dijo Abraham al mayor de sus siervos: ve a mi tierra y a mi parentela, y toma de ahí mujer para mi hijo Isaac, y prométemelo y júramelo. La palabra de nuestro Dios dice que así como Abraham le dijo a su siervo fue y hizo como le había dicho Abraham. Y Abraham le dijo que Dios estaría con él. Sabemos nosotros la historia, hermanos, y la conocemos a lo mejor hasta de memoria. Y nosotros sabemos que fue Dios propicio a este siervo y que trajo como mujer a Rebeca, hermanos. Y de Rebeca le nacieron 2 hijos. Y esos 2 hijos precisamente son Jacobo y Esaú. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que de la descendencia de Jacob nacieron 12 varones, hermanos, y una mujer llamada Dina, hermanos. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, en este momento es la promesa que Dios le había dado a Abraham, que de su simiente vendrían un gran pueblo y que iban a ser bendecidos. Alguno podría decir: hermanos, yo todavía no alcanzo a ver este gran pueblo tan numeroso que se le prometió a Abraham. Solamente veo a 12 personas que pertenecen precisamente de la tribu de Judá. Pero veamos cómo el Señor acomoda todos los planes. Y uno de los hijos de la tribu de Judá, José, fue puesto, hermanos, en Egipto como el segundo principal de todo Egipto. Y todo lo que se hacía en Egipto era mandado por José. La historia la conocemos muy clara, hermanos, y sabemos todo lo que pasó y todo lo que pasó José para poder llegar a Egipto. Pero vemos, hermanos, que al pasar el tiempo hubo mucha hambre en esa tierra, hermanos. Y entonces lo que hizo José, hermanos, es traer a su familia a lo mejor de Egipto, a la tierra de Gosén. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que el Señor es cuando empezó a multiplicar en gran manera a esta tribu de Israel, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice que entraron 70 personas a Egipto. Y los que salieron de Egipto, hermanos, fueron más de 600,000 los que habían salido de la tierra de Egipto, hermanos. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, y también podemos ver, hermanos, que al pasar el tiempo, dice la Escritura que murió esa generación, tanto de parte de Egipto como de parte de los israelitas, murió esa generación. Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía al Dios de los ejércitos. Y dice la palabra de nuestro Dios que se levantó un faraón que oprimía al pueblo de los egipcios, de tal manera que el pueblo de los egipcios clamaban a Dios. Y el Señor todavía no los escuchaba, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que de la misma tribu de Leví, Dios levantó a un hombre, hermanos, llamado Moisés. Y ese hombre fue preparado, hermanos, 40 años por los egipcios. Tuvo la mejor educación que pudo haber tenido cualquier otro hombre, hermanos, porque estuvo 40 años siendo preparado por los egipcios, hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, que Moisés ciertamente arremetió contra uno de los egipcios y tuvo que huir por temor a que él también pudiera perder la vida, hermano. Pero podemos ver cómo el Señor, hermanos, va preservando la vida de las personas, hermanos. Y cuando Moisés salió precisamente de Egipto, se fue a la tierra de Madián.
Y en la tierra de Madián dice la palabra de Dios que estuvo 40 años y fue instruido por Yetro, sacerdote del Dios Altísimo, hermanos. Veamos la instrucción que tuvo Moisés, hermanos. Primeramente 40 años con Faraón. Y después 40 años con Yetro, hermanos, con el sacerdote. La instrucción que tuvo Moisés fue una instrucción muy buena, hermanos. Y de ahí el Señor lo llamó, hermanos, para poder libertar o darle libertad al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el Señor sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, con prodigios, hermanos. Conocemos bien la historia y sabemos todo lo que el Señor hizo para poder sacar al pueblo de Israel. Y todos los que se encontraban en ese lugar, en el pueblo de Israel, vieron las maravillas que el Señor había hecho con ellos, hermanos. Vieron cada una de las plagas que se encontraban en Egipto. Las vieron, hermanos. Y de ahí el Señor de Egipto los sacó. Y podemos ver que la palabra de Dios dice que se fueron directamente hacia Sinaí. Y en Sinaí aún el pueblo de los egipcios podían ver las maravillas que se desarrollaban en el monte de Sinaí, hermanos. Dice que temblaba la tierra, que salía humo por la presencia de Jehová. Y en ese lugar de Sinaí, hermanos, fue cuando el Señor le dio por primera vez la ley de Dios a Moisés, hermanos. Y esa ley de Dios fue para que el pueblo pudiera obedecer de una forma correcta a Dios, para que pudiera vivir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Porque la promesa de Dios, hermanos, era que este pueblo de Israel debería de ser introducido en la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice que este pueblo, después de estar un año todavía en Sinaí, después salió y se fue directamente a tomar posesión de esa tierra. Y conocemos bien la historia también, hermanos, cómo Moisés mandó a 2 espías y 10 regresaron completamente derrotados porque veían que sus adversarios o el pueblo al cual iban a sacar era un pueblo muy poderoso, era un pueblo muy grande, hermanos. La semejanza que dice la palabra de Dios es que éramos como langostas comparado con ellos, hermano. Pero podemos ver que estos 10 varones hicieron que el pueblo de Israel temiera a estos pueblos. Pero podemos ver también lo que hizo con Josué y con Caleb, hermanos. Ciertamente estos varones decían: vayamos, tomemos esta tierra porque el Señor nos las ha entregado en nuestras manos. Y tomemos posesión de esta tierra, hermanos. Pero el Señor se enojó con este pueblo de Israel por rebeldes, por contumaces, hermanos, por no creer en la fidelidad de Dios, a pesar de todas las maravillas que habían visto en Egipto, a pesar de todas las maravillas que habían visto en Sinaí, a pesar de todo el cuidado que habían tenido este pueblo de Israel en su peregrinar de Egipto a Canaán, hermanos. Seguían rebeldes y no creían en la palabra de Dios. Lo que hizo el Señor, hermanos, ciertamente los hizo vagar por el desierto 40 años en el desierto, hermanos. Vemos cómo este peregrinar del pueblo de Israel fue 40 años, hermanos. Dios le dijo a este pueblo de Israel que todos los varones mayores de 20 años iban a perecer en el desierto y que no iban a ser introducidos en la tierra que Dios les había prometido, aquella tierra donde fluía leche y miel, a Canaán. Dios siempre es fiel a sus promesas, Dios siempre es fiel a su pacto. Y al poder analizar la Escritura, hermanos, podemos ver que el pueblo de Israel salió hacia Egipto. Y todos aquellos varones mayores de 20 años
perecieron en Egipto, hermanos. Y se levantó una nueva generación que iba a ser introducida en la tierra de Canaán. Y ahora nos encontramos precisamente con lo que está diciendo el libro de Deuteronomio en el capítulo número 7 que acabamos de leer. Antes de que el pueblo fuera introducido, Moisés le estaba dando mandamientos a este pueblo para que cuando fueran introducidos no se apartaran de Jehová, hermanos. Y el versículo número 7 del capítulo número 2 dice lo siguiente, hermanos: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Podemos ver, hermanos, ciertamente que aún siendo el pueblo rebelde y contumaz, Dios los introdujo a este desierto, hermano. Y aún siendo rebeldes a la palabra de Dios, el Señor fue fiel a su promesa y los bendijo grandemente. Nada les faltó en estos 40 años que estuvieron en el desierto, hermanos. Tuvieron todo lo necesario. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios bendijo la obra de sus manos. Todo lo que hacían, el Señor lo prosperaba, hermanos. Los sustentaba, los alimentaba, les daba sanidad, inclusive cuando eran mordidos por serpientes. Vemos cómo el Señor siempre fue fiel a su promesa, pero también fue fiel a la promesa que le hizo, que no iban a entrar varones mayores de 20 años. Y vemos cómo toda esa generación pereció en el desierto, hermanos. Las maravillas que Dios hizo con este pueblo de Israel son incontables, hermanos. Muchas en gran manera, hermanos. Y el mismo pueblo de Israel lo vio, menos esta generación que iba a ser introducida a la tierra que fluye leche y miel. Y podemos comparar, hermanos, ahora con este tiempo. En este tiempo, hermanos, el Señor ni un solo día se ha apartado de nosotros. Ni un solo día el Señor nos ha dejado. El Señor, nuestro Dios, nos ha sacado de ese Egipto en el cual nosotros nos encontrábamos. Nos encontrábamos en una condición de miseria, muertos en nuestros delitos y pecados. Recordemos cómo ha sido nuestra vida, hermanos. En nuestra vida antes de que nosotros, o más bien, hermanos, antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros, nuestra vida era un vagar de aquí para allá, sin sentido. Nuestra vida no tenía significado. Era como el pueblo de Israel cuando estuvo vagando en el desierto, hermanos. Pero aún en esa condición en la cual nos encontrábamos anteriormente, el Señor bendijo la obra de nuestras manos y nunca nos dejó. Al contrario, hermanos, podemos ver la fidelidad que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Podemos ver la fidelidad que Dios tuvo para con su pueblo, como el Señor nos fue cuidando de una forma personal a cada uno de nosotros, hermanos. Nos sacó de la tierra de Egipto, hermanos. Y ciertamente no nos introdujo en la tierra de Canaán a nosotros, hermanos. Pero ahora el Señor nos ha introducido a un mejor lugar, hermanos. Nos ha hecho a cada uno de nosotros formar parte del cuerpo de Cristo. Nos ha hecho a cada uno de nosotros formar parte del pueblo de Dios, hermanos. Y vemos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos.
No porque nosotros hayamos sido muy buenos, o no porque nosotros hayamos sido algo especial para el Señor, sino que a cada uno de nosotros el Señor tuvo amor y tuvo misericordia para cada uno de nosotros, que a nosotros nos ha introducido, no a Canaán, hermanos, pero así a formar parte de su iglesia, formar parte de su pueblo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Yo tengo 50 años, hermanos. Hasta el día de hoy, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, de un servidor. Y cada uno de los que estamos aquí reunidos tiene una edad. El Señor lo ha guardado y nada le ha faltado. Hemos pasado problemas como los egipcios en el desierto. Hemos tenido enfermedades, claro, hermanos. Hemos tenido angustias, claro, hermanos. Hemos padecido, hermanos, también de la misma forma. Pero son mayores los gozos y las alegrías que el Señor nos ha dado en nuestras vidas que aún los problemas que nosotros hayamos tenido. Y estoy hablando como personas, hermanos. Estoy hablando antes de que nosotros fuéramos recibidos como hijos de Dios, hermanos. Toda esta vida que nosotros vivimos, hermanos, que muchas veces la desperdiciamos viviendo cosas vanas, hermanos, el Señor siempre nos cuidó, hermanos. El Señor siempre nos protegió, nunca se apartó de nuestra vida, hermano. Y veamos ahora cómo el Señor nos ha introducido a una mejor tierra. Ahora somos parte de la iglesia del Señor. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque ahora nosotros somos un pueblo santo para Jehová. Y Él nos ha escogido a nosotros para formar parte ahora de su iglesia, hermano. Como su iglesia, hermanos, podemos ver la fidelidad de Dios que tiene para su iglesia. Dios es el que conserva las iglesias, hermano, refiriéndome a la reunión de los santos. Dios es el que pone en el corazón de cada uno de sus hijos el deseo de hacer las cosas correctas delante de los ojos de Dios. Dios es el que pone en el hombre el servir a Dios de una forma correcta, hermanos. Hay iglesias que dicen que glorifican el nombre de Dios, hermanos, pero muy lejos está de que lo glorifiquen de verdad, hermanos, porque abusan de cada uno de los que se congregan en las iglesias, hermanos. Dios te está pidiendo como iglesia fidelidad al pacto. Dios te está pidiendo que así como Él hasta el día de hoy nada te ha faltado, que seamos fieles al Señor, hermanos. Y podemos ver la fidelidad de una forma muy especial con la iglesia de Betel, hermanos. Porque hasta el día de hoy, hermanos, el Señor ha permitido que se cumplieran 37 años, hermanos. Así como el pueblo de Israel vagó en el desierto y tuvo problemas y tuvo aflicciones, tuvo necesidades, el Señor siempre estuvo con ellos y siempre los sustentó. Como iglesia Betel, hermanos, todos estos años, hermanos, 37 años, ha habido muchas bendiciones, ha habido muchas angustias, ha habido muchas alegrías.
Son mayores las alegrías que ha tenido la iglesia de Betel que aún los problemas o las angustias que haya tenido la iglesia de Betel. Algunos ya no se encuentran con nosotros, hermanos, y nos duele en el corazón porque ya no estén, hermanos, pero ciertamente sabemos que se encuentran en la iglesia triunfante y que se encuentran con el Señor, hermanos. Algunos se han apartado de nosotros, hermanos, pero aunque ellos estén lejos, hermanos, sabemos que ellos están en nuestro corazón y los recordamos de una forma hermosa cuando se encontraban con nosotros reunidos como iglesia, hermanos. Algunos otros nos han añadido después a esta iglesia Betel, hermanos, y nos sentimos contentos y nos sentimos orgullosos del Señor de que nos haya usado como instrumentos en esta historia de la iglesia de Betel, hermanos. Veamos, hermanos, todas las maravillas que el Señor ha hecho con su iglesia, hermanos. No tenemos absolutamente nada de qué quejarnos, hermanos, porque en nuestra vida como personas el Señor ha estado con nosotros. En nuestra vida como hijos de Dios el Señor ha estado con nosotros. Como iglesia el Señor ha estado con nosotros, y ahora como iglesia de Betel el Señor sigue con nosotros, hermanos. No nos ha dejado ni un solo momento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora nosotros, que conocemos todas estas bendiciones que el Señor ha tenido para con nosotros, hermanos? Primeramente, debemos agradecer al Señor, porque si no hubiera sido por el Señor, hermanos, no hubiéramos podido primeramente formar parte de la iglesia del Señor. Si no hubiera sido por su amor y por su misericordia, hermanos, quién sabe dónde nos encontraríamos, hermanos. Pero debemos darle gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y ahora somos hechos sus hijos. Formamos parte de una nación santa para el Señor. Muchos lo menosprecian. Muchos lo dicen, pues sí soy cristiano y se acabó. No. Ser cristiano implica una gran responsabilidad delante de los ojos de Dios, hermanos. Porque al que tenemos que darle cuentas es al Señor, al Dios de los ejércitos. Debemos precisamente agradecer como iglesia que hasta el día de hoy el Señor nos ha fortalecido, que el Señor ha sido fiel a su pacto, ha sido fiel a sus promesas, y que ahora esa promesa que le hizo a Abraham, ahora nosotros somos introducidos en esas promesas, hermanos. Veamos la gran fidelidad que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Y no lo hizo porque nosotros hubiéramos sido muy buenos, o no nos cuidó el Señor como iglesia de Betel porque hayamos sido buenos o mejores que otras iglesias. No, hermanos. Lo hizo por amor, lo hizo por fidelidad, lo hizo por amor a Él mismo, hermanos, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Porque tú, refiriéndose a cada uno de nosotros, porque tú, refiriéndose a la iglesia del Señor, porque tú, refiriéndose a la iglesia de Betel, eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios ha estado contigo para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, y se está refiriendo a cada uno de nosotros, conoce pues, y se está refiriendo a su iglesia,
O no se está refiriendo a la iglesia de Betel, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, hermanos. Y debemos estar contentos y gozosos de estas promesas, hermanos, de que el Señor nos ha permitido cumplir 37 años, pero dice que nos bendecirá hasta 1000 generaciones, de tal manera que seguiremos festejando la fidelidad de Dios. Debemos de seguir celebrando el pacto que Dios ha hecho para con su iglesia, hermanos. Y no por ser nosotros algo especial, sino porque el Señor lo hizo por amor a cada uno de nosotros los que estamos reunidos como iglesia del Señor, hermano. Debemos también, hermanos, reconocer que esta iglesia de Betel, así como el Señor ha sido fiel a su pacto, también debe de ser fiel a lo que el Señor le está pidiendo. Así como Abraham, hermanos, obedeció completamente todas las palabras de Dios, Dios cumplió las promesas a Abraham, Dios cumplió las promesas a Isaac, Dios cumplió las promesas a Jacob, a Moisés. También el Señor nos cumplirá las promesas que nos ha hecho a nosotros. Y como pueblo de Israel, así también fue bendecido, la iglesia de Betel también será bendecida por 1000 generaciones, hermanos. Es un privilegio, hermanos, formar parte de la iglesia. Debemos festejar, hermanos, estar gozosos y estar contentos de que el Señor, como dijo Josué, hasta el día de hoy me ha ayudado. Como dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Como debemos de decir cada uno de los que estamos aquí, nosotros serviremos al Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Agradecer a Dios su fidelidad, sus promesas, sus bendiciones que hasta el día de hoy ha tenido para con cada uno de nosotros. Y que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros, hermano. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios.